mano del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz. Estamos inaugurando nueva hora, 11 minutos de las 3, 15 grados 2 décimos la temperatura. Esta será la segunda o la tercera oportunidad que tenemos para hablar con él. Espectacular, siempre es una garantía, sabiendo que es una eterna hoja en blanco para contar y revivir anécdotas con alguien que realmente extrañamos muchísimo. Recién repasábamos con Diego que parte de la noticia de este fin de semana ha sido que se han cumplido 10 meses ya, 10 del 10. ¿Sí? Nuevamente presente y siempre, de hecho la semana pasada con Pablito Noya, con el rey de los hilos como nos gusta llamarlo, otro de los galácticos, lo habíamos citado a Rayid y dijimos, che, qué lindo sería poder hablar con él, y nos puso en situación, el propio Pablito dijo, está terminando el libro. Entonces dijimos, vamos a hablar con Rayid a ver en qué situación, y está bastante avanzada esa cuestión. Vamos a hablar de todas maneras con él, que es comunicador argentino, hincha de Deportivo Merlo y de Al-Wasal. Hermoso lo que se viene. Se lo vamos a preguntar directamente a quien estuvo acompañando a Diego en su paso por Emiratos Árabes. Rayid, querido Emilio y Juano, te saludamos, bienvenido a Otra Galaxia, ¿cómo te va? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va tanto tiempo? Qué bueno escucharte. Igual y para hace nosotros. Hace rato que no charlábamos, sí, siempre es un placer compartir este espacio. Igualmente para nosotros. Deberías ver cómo se le iluminan los ojos a nuestro productor cada vez que hablamos de vos, te lo digo de verdad. Y aparte está bueno poner esto en valor porque nos hace sentir todavía más cerca y afianza ese vínculo que de verdad que de manera espontánea nos relaciona. Rayid, querido, ¿dónde estás? Quiero preguntarte eso. En este momento, exactamente, desconozco el nombre puntual del pueblo. Estoy recorriendo el norte de Argentina, estoy en la provincia de Formosa. ¡Oh, qué lindo! Y sí, a mí me gusta muchísimo el noroeste, me gusta el litoral desde siempre. Tengo familia política por aquí y demás, pero me gusta recorrerlo. Y es el inicio de una larga gira por Argentina que tiene que ver justamente con el libro. Empieza por aquí, pero va a haber algunas sorpresas en varios lugares muy, muy maradonianos. Qué lindo. Rayid, necesitamos también preguntarte por esto que es la osadía, el acto valiente y te diría también algo insano de mandarse a hacer el libro solo. ¿Qué onda? Una locura absoluta. Total. Lo descubrí sobre la marcha. Claro, esto de la autogestión no se hablaba mucho de la letra chica, ¿no? No se hablaba de nada, claramente. es una locura, es obrar por impulso, ¿viste? En criollo por calentura. Claro. Una reacción también muy maradoniana de decir, bueno, las editoriales no lo quieren, les voy a demostrar a las editoriales que el libro vale. Mirá. Y claro, me puse en campaña, empecé a averiguar y la cantidad de etapas y de pasos a resolver y además hacer toda la administración y demás. Empecé solo y después fui incorporando a la familia, ¿viste? Que me ayudaran porque la idea era responder mail por mail. No pensé que iba a ser semejante repercusión que iba a tener, menos una cosa autogestionada y solo promocionada en mis redes, nada más. Sí, para poner en limpio, Rayid, vos evidentemente tenés un montón, pero una infinidad tremenda de anécdotas, un montón de razones por las cuales digo, está bueno pensar en un formato de libro. Quiero que hablemos concretamente de qué se trata gracias a Dios, cómo lo llevaste, cómo fue empezar a pergeniarlo y esa situación previa, ¿no? A pensar en, bueno, lo llevo a editoriales, pero lo terminás haciendo vos. No, la idea original no es mía, a mí nunca me había propuesto, siempre sentí y siento que no estoy capacitado para lo que se llama la literatura en todas sus formas, sino esto es nada más que un raconto de anécdotas, pero sí que fue en el año 2014, después del Mundial, yo me estaba mudando en Dubái, de Dubái a Sharjah, otro emirato, sí. Y un muchacho amigo que me estaba ayudando, argelino, que habla muy bien español, es escritor y lector, muy lector también, se encuentra que yo estaba tirando a la basura las clásicas nuestras de periodistas, libretitas de anotaciones, donde yo registraba todo, sobre todo en el primer año que estuve con Diego en el día a día, registraba cosas irrisorias al nivel de 7:20, Diego está caminando del vestuario a la cancha de entrenamiento, ¿viste? Una cosa por el estilo, todo. Pero claro, siempre tuve en cuenta, siempre supe que era algo que pasa una vez en la vida, entonces
después a la hora de escribir alguna nota y demás, te apoyás, como hacemos siempre, en la libreta. Sí. Cuando él las ve, me dice, ¿te las puedo guardar yo? Pará, Y vos yo las estabas tiraba a la tirando, basura, ¿viste? vos las estabas tirando literalmente a la basura. No, literalmente, estaban en una bolsa de consorcio, de ahí lo sacó. Mirá vos. Antes que sigas con la nota, ¿por qué? ¿Qué te llevó a tirarlas? Porque me estaba achicando, Ah, ok. me había quedado sin trabajo y me estaba achicando. Ujú. Me iba de una casa a un departamento muy chiquitito y estaba entre muebles y demás, achicando todo. Espacios, Y no me sí. pareció realmente de valor, es decir, eran partes de notas que ya habían sido escritas y demás. Así que bueno, Está bien. lo descartaba, así, por ahí sin medir demasiadas consecuencias, me iba a arrepentir en algún momento. Seguro, sí. Pero él las guarda y semanas más tarde me dice, che, estuve leyendo todo esto, es una maravilla, ¿por qué no haces un libro? Claro. Entonces, perdón, se cortó. Sí, ahí está. Me dice, ¿por qué no haces un libro? Y le digo, mirá, yo no soy escritor, es una locura lo que estás proponiendo. Me dice, pero escribís muy bien. Le digo, pero no soy escritor. Le digo, pero me dice, trabajás de esto. Y me insistió. Entonces, en reuniones con él, un día me descubro que yo le dictaba y él tipeaba, ¿no? Ujú. Entonces, así se armó una suerte de primer capítulo y quedó. Después yo me distancié con él, entonces pasó el tiempo. Un día él me pregunta, ¿cómo va el libro? Y yo le digo, va bien. Y me dice, ¿me estás mintiendo? Yo le digo, sí, te estoy mintiendo, no avancé. Claro. Pero ese compromiso que él me ponía, un poco por su idea, él aparece mucho en el libro, Ujú. me insiste y entonces por ahí escribía, no sé, 2 páginas y después lo dejaba semanas. Claro. Así hasta el año 2017, por ahí que yo tengo un problema de salud y tuve mucho tiempo libre, entonces le dediqué más tiempo, ya tomó forma. Ujú. Forma es, te estoy diciendo, 400 páginas en un momento, Ah, bueno, que era una locura. una forma importante. Claro, demasiado. Entonces, bueno, después le fui dando, o lo fui confeccionando un poco más, achicando y demás, hasta que sí se me ocurre, ya tenía forma de libro, tenía otro título inclusive, y empiezo a hacer el camino de las editoriales. Enviar mail por mail, buscar contactos, que amigos me recomendaran. Hablé con no menos de 50 de Argentina y de España, y ahí entendí lo difícil que es para la gente publicar un libro, que Claro. había escuchado muchas veces quejarse y lo difícil que era y cuánta gente baja los brazos, grandes, gente que realmente se dedica a eso y que sabe Sí, escribir. sí. Un periodista no es un escritor, es un periodista. Ujú. Son cosas diferentes, pero sí que muchos realmente escritores con talento no pueden salir al ruedo porque es muy difícil, eso es un mundo casi político, te diría, ¿sí? Sí. Que tiene que ver con relaciones, tiene que ver con quién te conoce, quién no, quién es tu amigo y quién no. Sí, incluso difícil para la gente que está en el palo, incluso Sí. para gente que ya ha escrito y ha publicado algún libro, para un segundo libro se complica y demás, ni que hablar para alguien que completamente ajeno y que era la primera vez que se estaba encontrando con ese mundo, como es tu caso, ¿no? Y además que estabas hablando ni más ni menos que de Maradona, Claro, estaba claro. proponiendo una novela propia Sí, y con sí, un sí, argumento sí. que explicar, estabas hablando de Maradona. Pero bueno, no se dio, entonces medio lo volví a dejar y aparece la pandemia. Sí. Entonces con la pandemia otra vez retomo el ímpetu de hacerlo, vuelvo a intentar, no se daba, hasta que pasaron 2 cosas que fueron el detonante. Primero alguien pregunta, en medio de una charla de otra cosa en redes sociales, en Twitter alguien me dice, ¿por qué no haces? Estaba contando una anécdota de Diego. Ujú. Y me dice alguien, ¿por qué no haces un libro con esto? Le digo, mira, lo escribí en Twitter, que jamás viste, ustedes me siguen, Sí. nunca me van a haber enojado, pero resultó del momento. Y le digo, mira, ya está escrito y hace 2 años, algo así, contesté. Y eso tuvo un rebote tan grande que empecé a recibir mensajes y llamados y correos de gente que me decía, yo te ayudo, yo te hago esto, yo te hago lo otro, yo te oriento con esto, hacelo vos, hacelo a vos, hacelo vos. Y en ese mismo tiempo, yo ya en Argentina, Sí. esto no me pasó una sola vez, pero esta última fue detonante y es muy gracioso, y porque este libro cierra un círculo también. Me reúno en la casa de un familiar político, estos que uno ve cada 10 o 20 años
que no saben de la vida de uno mucho, ni te siguen en redes o no tienen ni demás, me reúno, ¿no? Y estábamos conversando y me dice, ¿y vos, Flaco, qué fue de tu vida en estos años? Sería un resumen mínimo, ¿no? El resumen mínimo era, mirá, me fui a vivir a Dubái, trabajé con Maradona, qué sé yo, entrevisté a Ronaldinho y a Beckham. Tranquilo. Entonces, tipo, que la última vez que me había visto, yo estaba laburando en la radio del barrio y tirando CVs a ver si encontraba una oportunidad mejor, me dice, bueno, ahora decime la verdad. Claro. Entonces, claro, yo me lo quedé mirando y digo, claro, es increíble. Claro. Entonces digo... Pusiste en valor, eso es lo que pasa con esos comentarios, pones en valor realmente lo que te pasó, porque de repente vos en tu naturaleza, y por eso también fuiste tan cercano de Diego y toda esa etapa y toda eso que ya nos vamos a meter para spoilear un poquito apenas las páginas del libro. Dale. Sucede eso, Rayid, con vos, que empezaste a naturalizar algo, obviamente, que hoy incluso toma mucha más relevancia, mucho más peso. Diego no está. Sí. El cierre de su historia temprana también hace que muchos todavía estemos muy, muy dolidos. Nos angustia pensar en Diego más allá de todas esas alegrías. Y vos, también con profundidad empezás a calar hondo. Yo la última vez que vi, Rayid, no me quiero olvidar de esto, una publicación tuya, la vi y terminé con los ojos con lágrimas, que fue Diego dedicándole un gol, un triunfo, no sé, era un video que saludaba a sus padres al cielo, se le leía la boca a Diego, y vos viviste ese momento también de un Diego frágil, de un Diego que estaba entero pero que estaba a flor de piel, también como aislado en el mundo, haciendo historia donde quiera que sea, seguía siendo Maradona y vos estabas al lado de él. Y el valor que tiene es que también que muy poco se supo de esto, porque a mí a veces hasta me sorprendía y me sigue sorprendiendo que en Emiratos fue muy poco cubierto el paso de Diego. Sí. Y como vos decís, haber sido testigo de momentos que, a ver, lo decía el otro día también en Twitter, que para uno guardan un valor gigantesco y que para otro puede ser una anécdota simple, pero como es con Maradona y es esa reacción, lo que Daniel Arcucci llama los momentos Maradona, sí, que son momentos por ahí pequeñitos en cualquier otro contexto, pero vividos con él, y yo digo, eso sería, por lo menos yo necesito contarlo. Sí, Necesito claro. contarlo de un modo, como te decía antes, cerrar un círculo también, porque yo llevo ya 11 o 12 años que con esto de Diego, de haber compartido con él, y también para mí es pasar a una nueva etapa, si no seguiría, no te digo atado, porque es un placer, siempre me voy a estar sintiendo totalmente, de eso no te vas a despegar, adelante. de eso no te vas a despegar jamás, pero pienso también en el contexto, ¿no? Digo, la sensación que tuvimos muchos que cuando va y tiene la oportunidad allá en Dubái, en Emiratos, era un poco como el fútbol mismo lo quería alejar, lo quería mandar a un lugar recóndito del planeta, pero si vos te pones a pensar en el contraste cultural, en el color que podría haber sido, no sé, el mismo seguimiento, salvando las distancias, pero que pudo haber tenido en su etapa de jugador y en el Napoli, que hay tanta imagen y tanta efusividad, allá se debe haber vivido de la misma manera, pero con un Diego técnico maduro, con los excesos digo de un lugar de mucho exceso, sí. ¿no? No de propio Maradona, pero se puede haber hecho un seguimiento y un registro, como decís, ¿no? Muy, muy rico incluso en imágenes y en cultura. Claro, yo lo he Vos lo viviste. Sí, lo he vivido y lo he propuesto también a los clubes donde él trabajó. Se hizo ahora y me dio muchísima nostalgia también. Lo vi hace muy poco, porque no sabía ni qué estaba. Un documental de su paso por Dorado, muy bien hecho, el de México, sí, que está ahí en la plataforma. Y eso hubiera sido muchísimo más valioso en Emiratos, justamente por lo que ustedes dicen del contraste cultural, religioso, sin duda, Diego llegando y aprendiendo, bueno, vamos ahí a spoilear un poco el libro, dale, a comer al estilo árabe en el piso, con las manos, acercarse a una mezquita, a intentar entender el Islam. Yo allí me convertí al Islam, entonces era algo que charlábamos mucho y él me decía, ¿por qué? ¿Qué cambió en vos? ¿Qué sentiste? Y se preocupaba. Y a él mismo intentaron más de una vez acercarlo, y recuerdo una reunión que vos fíjate, esto no tiene un valor audiovisual, que a él lo invitan justamente a una reunión de musulmanes muy ortodoxos, ¿no? Sí. Eran justamente mis maestros de ciencias islámicas, de teología, todos tipos muy mayores y demás, y él acepta ir a esa reunión, pero aparece
con una cruz cristiana gigantesca colgando en el techo, como marcando territorio y diciendo, Claro. yo voy, estoy con ustedes, Wow. Pero yo que soy les quede esto. claro, ¿no? Sí, sí, sí. Que les quede claro que mi fe es esta, Claro. y eso siempre se respetó mutuamente, y Diego, la verdad es que, y yo creo que esto se los he contado a ustedes, que antes de, cuando me aparece la oportunidad de trabajar con él, muchos hasta colegas me han dicho, tené cuidado, que es difícil, anda por acá, anda con cuidado, y la verdad es que fue todo lo contrario. Sí. Yo crecí y aprendí muchísimo Mm. al lado de Diego, incluso con las cosas difíciles. Sí. No, No sé, y sí. calculo que todo eso gracias también al lugar, porque fue, y hasta dicho por él en algún momento, uno de los lugares donde más tranquilo estuvo, como veníamos hablando recién, donde más se podía apreciar todo eso y se podría haber hecho todo un laburo audiovisual, vos que marcaba lo de Dorados, tranquilamente, Claro. si se ponían todos de acuerdo, digamos, si todas las partes accedían, se podría haber hecho algo similar y tal vez muchísimo más tranquilo. De hecho, hay videos, fotos de Diego por ahí yendo al supermercado o cosas que por ahí para Sí. muchos le parece una boludez, pero que Diego no puede hacer desde los 15 años, que no lo podía hacer. Y ahí un poco lo encontró. Y la palabra es paz, Claro. esa paz de no tener el acoso, Ujú. de que a la salida de un entrenamiento él salía caminando hasta el estacionamiento y encontraba 2 o 3 hinchas que con mucho respeto le pedían una foto, alguno, a veces ninguno. Claro, claro. Claro. Esto que vos decís de caminar por el supermercado, yo lo he compartido con él y con Verónica, que era su pareja Claro. en ese momento, y era increíble. Sí, Había sí, chicos sí. que se acercaban primero a mí para preguntarme, ¿podemos acercarnos a Diego? Claro. Y Todo muy eso, respetuoso. el otro lado no lo vivís, se le tiran Sí, no, encima. no. La Y eso imagen no lo tuvo nunca. La imagen de Diego, una que yo recuerdo, la imagen de Diego con un carrito, con el carrito tipo Sí. del coto de Sí. Dubái, es Sí, magnífico. Iba todos los días, sí. Sí, es magnífico. Sí, por esa tranquilidad que le encontraba. Claro. Sentarse a tomar un café en un mall, en un shopping de cualquiera de los que... Sí. Y nada, y yo a veces asombrado en el sentido, miraba alrededor y digo, nadie lo reconoce, Claro. nadie se da cuenta, y algunos sí lo reconocían, lo miraban con respeto, alguno que otro le decía hola Diego, y seguían esa vida, esos 7 años que él estuvo en Emiratos, que no la tuvo en otro lado. No, ninguno. No, y En aparte su vida no es la mucho tuvo. tiempo, Sí. 7 años. Claro, Después a pensar, parece poco, pero es un montón. Bueno, es el segundo país que más tiempo vivió. Claro. Vivió más tiempo en Dubái que en Nápoles. Claro, sí, totalmente. Claro, no, es impresionante. Y repasando sus años, por eso también remarco mucho eso, porque es algo que no tuvo Diego en toda su vida y en casi todos los clubes donde, en casi no, en todos los clubes donde jugó o después participó de alguna manera, no lo tuvo, esa tranquilidad, esa paz de estar rodeado permanentemente de periodistas, rodeado permanentemente de hinchas, de fanáticos, si nos vamos a Barcelona, si nos vamos a Nápoles, si nos vamos un tiempo en Sevilla, bueno, Newell's, Boca, obviamente, ni que hablar, no lo tuvo en su vida y ahí sí, entonces creo que eso tiene es algo muy importante y marca algo muy, muy grosso. No lo tuvo, pero sí hay no digo una contradicción, pero sí, a ver, cuando hablamos del acoso del hincha, de lo que del fanático, Sí. yo creo, y esto sin haberlo hablado lo he notado, que en algún momento lo extrañó también. Sí, seguro. Porque él necesitaba muchísimo del Sí. cariño de lo que él llamaba sus maradonianos, Claro. porque se refería mucho a eso, y yo creo que en un momento... hola. Sí, te escuchamos. Sigue, Atentamente. yo creo que en un momento, y esto sí lo noté, una noche en particular que hablé con él, Ujú. que a mí me utilizaba mucho en ese sentido, en el nexo con la gente para él, no, la palabra no es que no se olviden de él, pero sí que mantenerlo presente. Claro. Y eso sí, siento que en un momento sí lo extrañó, y por eso que fue tan bueno los homenajes que tuvo en Argentina en su último año. Claro. Sí, sin lugar a seguro. dudas. Ahora, esto que le contabas también a Juano recién, Rayid,
que evidentemente lo pones en valor con el tiempo, que es darte cuenta qué espacio has tenido vos en la vida de Maradona, porque es increíble eso, el darse lugar en la vida de quizás el más grande de todos los tiempos de la historia del fútbol argentino, una referencia para nosotros. Nos separan un par de años nada más a nosotros, Rayi, y sabemos lo que es Diego para nosotros, haber vivido eso, y me parece que hay como una palabra clave en la historia de Diego y de su vínculo, que ha sabido el relato ser mucho más amigo de los auténticos, de la gente de frente, de la gente que no iba a comerle ni la billetera, ni el tiempo, ni a choluleársela, y que terminó distinta toda esa caterva de gente densa, oscura, que en definitiva... Y lamentablemente ocupó mucho tiempo en la partida de Diego, ¿no? Cuando hablábamos de todo ese veneno circundante tóxico, y después empezamos a poner en valor todo lo lindo, lo bueno. Bueno, vos estás en esa página, pero evidentemente también llegás por una cosa así. Vos viviste también, para meterme en páginas del libro, esa autenticidad, esa frescura, ese ser realmente sin negociar otra cosa. ¿Era la que tenía Diego y era la que vivía todo el entorno? Sobre todo los primeros años que yo compartí con él, te digo 2011, 2014, antes de este último entorno que tuvo, porque era un Diego que se podría decir que no tenía entorno, en el sentido de que, a ver, sus cosas de representación y demás lo llevaba una chica, una abogada, amiga de Verónica, que casi no iba a Dubái. Es decir, era él y su pareja, Verónica, viviendo en su casa, y después se manejaba solo, es decir, él subía al auto y manejaba a cualquier lado, iba a comer solo, caminaba solo, no tenía eso que tuvo después, suerte de guardaespaldas innecesarios y demás, en su última etapa. Entonces era un acceso muy fácil. Para mí fue muy simple, y a pesar de lo simple que fue, nunca me acerqué demasiado. Eso lo suelo explicar. Siempre traté de mantener esa distancia para lograr dos cosas. Primero, que él no se sintiera invadido, que creyera justamente que uno iba con cierto interés a acercarse a él. Obvio. Y segundo, porque manteniendo esa distancia, yo ganaba la posibilidad periodística de cubrir realmente lo que estaba pasando. Porque si vos te metés en el círculo donde el protagonista está interactuando, vos ya podés estar interrumpiendo y cambiás las reglas del juego. Pero si vos te mantenés a esos 3 metros, estás simplemente graficando lo que está pasando, contemplando lo que está pasando, y estás contando realmente, sí, desde una posición privilegiada, pero sin intervenir. ¿Se entiende? Sí, clarísimo. Es decir, por ejemplo, había un picado de fútbol y me invitaban y yo no entraba. ¿Qué hacía? Me quedaba a un costado con la cámara de fotos, con el grabador, con la famosa libretita, y anotaba lo que pasaba, porque si yo participaba, pasaba a ser yo parte de la situación fílmica que yo estaba protagonizando. No protagonizando, sino justamente como espectador, y corresponsal, ¿no? Sí, totalmente. Entonces por eso trataba mucho, y él me lo preguntó al final eso, en una reunión, la última charla personal que yo tuve con él, en un cumpleaños. Él de algún modo me dijo que, no fue te agradezco la palabra, pero sí que me respetaba justamente por eso, por el hecho de no haber nunca invadido ese terreno, ni que, ahí sí un spoiler del libro, a ver, el que vaya al libro a buscar situaciones personales de Diego, íntimas, no sé qué comía o a dónde iba, eso no está, porque siempre fue mi lema profesional, el no intervenir en nada de ninguno, no solo de Diego, no lo hago con nadie que no tenga que ver con la vida profesional. Es un repaso por sus años como profesional, que fue director técnico, embajador de deportes, hizo un programa de televisión maravilloso que se habla muy poco y para mí superó ¿A la noche en su capacidad histriónica, en su capacidad histriónica y como conductor y demás, a la noche del 10, porque fue más complejo para él. Contanos, ¿qué fue? Yo la verdad que no tenía idea. ¿Así hizo un programa ya? Ustedes se deben acordar de Camino a la Gloria, que fue un reality. Sí, señor. Bueno, él hizo el mismo formato, lo compraron, se llamó The Victorious, el victorioso, y hizo eso mismo. Él, digamos, entrenaba todo, obviamente, artístico, ¿no? Porque había que actuarlo, además. Yo trabajé como uno de los productores
satélite del programa, Sí. había que actuarlo además, y fue un placer realmente ver a Diego en esa faceta. Yo lo tenía por televisión, que fue maravilloso, lo de la noche del 10, Ujú. pero verlo de cerca, decir, a ver, arriba del presentador que se ocurra, de los presentadores profesionales, es decir, a ese nivel, un Diego capaz de manejar un set de filmación con 2 o 3 de los tipos más reputados de Emiratos Árabes, y dejándola chiquitita como si estuviera jugando al fútbol. Claro. Eso me despertó una admiración que, claro, yo no imaginaba a esa altura, y después de tantos años de la noche del 10, para Diego era muy fácil reconvertirse de una persona a otra cuando se encendía una cámara. Claro. Se ubichaba y se ubicaba Claro, en ese lugar. También tenía un entrenamiento, Sí, exactamente. de estar acompañado con una cámara desde los 15 años. Sí, y un don natural, Primero, un encanto natural. y es verdad lo es que magnético, dice digo, fue siempre magnético. Claro, sí, totalmente. Sí, Primero sí. eso que no se compra, digamos, ese carisma y demás, esa estrella, obviamente no se compra ni por todos los años de la experiencia ni nada. Pero además también sumado a eso, el tema de convivir, digamos, de mirar para uno de sus costados, y yo me atrevo a decir la mayor parte de su vida, tener una cámara, ya sea de foto Sí. o filmación, digo, eso también te debe acercar y ya lo debes sentir como algo ya propio, digamos, ese juego con un par de cuestiones técnicas que te digan, ya lo sabés jugar. No, y yo digo que ha manejado los medios como nadie. Claro. Esto que decimos nosotros de salir a un set con un guión que a nosotros, que nos preparamos para eso, a mí por lo menos, me lleva una hora prepararme, concentrarme, precalentar, repasar el guión. Uh-huh. Él llegaba 5 minutos antes al set, y con cara enojado, medio dormido. Se peinaba, lo maquillaban un poquito, salía Chao. y era Maradona. Claro. Era Maradona jugando. Sí. ¿Se entiende? Sí, no, perfecto. Entonces, algo que a mí me ha sorprendido mucho esa faceta, su faceta como embajador, poder, por ejemplo, él viajó al Vaticano, se acordarán ustedes, en el 2017, Uh-huh. a entrevistarse con Francisco y demás por cuestiones profesionales de él con el Vaticano, Uh-huh. e invitó, antes de ir, a una de las máximas hoy personalidades del mundo musulmán, que es la princesa Rania de Jordania, Uh-huh. y ella le decía, pero ¿cómo, sin avisar, sin una cita oficial, venís conmigo?, le dijo, Claro. y llegó al Vaticano y le presentó como si nos presentáramos entre nosotros, ¿viste? Sí. Ella es Rania, él es Francisco, estar con Putin y decirle, estaban ahí figuras impresionantes como Ronaldo, Roberto Carlos y demás, y decirles, vengan a sacarse una foto, no tengan vergüenza, Claro. abrazarlo así. Claro, Sí, A uno de los sí. tipos El más tipo poderosos del arengando, mundo. claro, el tipo arengando y haciendo de Yo me acuerdo de las imágenes de Putin de intermediario. fascinado con Maradona, embobado. O sea, No, todos se intimidaban ante su pero Claro. que se te ocurra. mm, Desde el Total. máximo líder del mundo islámico hasta Sí. el Papa, hasta sí, Fidel Castro, Putin. lo que creo, Rayi, es que Sí. es muy injusto pensar que es producto de lo que ha conseguido a lo largo del tiempo la figura de Maradona. Era innato de él. Si vos haces Era repaso, innato. ¿no? Desde cuando era chico y las primeras apariciones, cada escenario al que fue, cada programa de televisión donde estuvo, cada club y cada momento donde había un micrófono y el tipo tenía que hablar. Y hablaba, insisto, desde las vísceras con algo muy social, muy de la mirada para el otro. Por eso también pasa algo en todos nosotros, con sus grises, con sus contrastes, con todo lo que también lamentablemente inclina la balanza para el otro lado, pero que lo humaniza, ¿no? Y ahí Pero también que lo es humaniza. otra de las Justamente. cosas. Claro. Es que no habría mucha gente que cree que yo lo llamo el maradonismo, ¿no? Los maradonianos. Existimos porque Diego le metió 2 goles a Inglaterra. Qué lejos están, porque Claro. justamente hay un punto en el que eso se hace hasta casi lejano en cuanto a por qué uno es maradoniano. No, Sí. a ver, Es anecdótico. esa justamente lo que él provocó desde que debuta en primera, con esa, ustedes lo llamaron magnetismo hace un rato, Ujú. Sí. yo digo energía especial, y el hecho de ser, de la frontalidad, y lo otro, la parte gris, como ustedes dicen, justamente lo humaniza y lo acerca más todavía. Claro.
¿Se entiende? Porque si no, uno tiene al ídolo... Sí, como algo intocable, como una cosa como algo superhéroe perfecto. y... Sí. Sí, Y incluso uno tu dice, libro, no Rashid... se parece a mí. Claro. Claro, te separás de esa deidad. Claro. Y justamente hablando de eso, el título de tu libro es Gracias a Dios. Y digo, qué lindo guiño, a partir también de tu propia búsqueda de las cuestiones espirituales y lo interesante que es también este tiempo, como para poder entender que uno puede volcarse a ese tipo de literatura, para entender un poco más, ¿no? Y para conocerse a uno mismo, dentro de lo que tiene que ver con la fe, con la religión, con la espiritualidad, y ni más ni menos que a este tipo tan lindo, se lo ha llamado Dios. El libro se llama Alhamdulillah, que es gracias a Dios en árabe, y gracias a Dios, que no es la mera traducción, sino el gracias a Dios en español contiene el 1 y el 0 de Diego, porque es un gracias a Diego. Claro. Y el gracias a Dios en árabe tiene que ver justamente con mi fe y agradecer a lo que yo creo que fue la famosa señal, ¿no? Que uno espera a veces de Dios. Sí, el milagro. Y de ahí sí, esa señal, porque a ver, ya lo van a leer, pero fue casi imposible lo que me pasó, pero me pasó. Y decir esa señal, agradecer esa señal de haberme acercado al Dios con el 10, y agradecerle al Dios con el 10, porque no le pude agradecer, y eso sí lo cuento, es un spoiler, pero viene bien. Sí. Que me quedé con las ganas de agradecerle cosas que cuento en el libro y que nunca conté. Mira vos. Sí. Estás ahí. Uy, decime que no lo perdimos y que está. Lo perdimos a Rashid. Ay, se entrecorta. Bueno, no, vamos a volver. Esto es maravilloso lo que está sucediendo. Sí poner en situación a muchos de los que están del otro lado. Sí. Ahí está, Ahí Rashid. estás. ¿Volvimos? En ese toque, ese tacatac, creo que Hubo un sí. apareció. Se escuchó un sí. Y se perdió. Bueno, estamos hablando con Rashid, Sí, claro. uno de los tipos que estuvo cerca de Diego en su paso por Emiratos, que está sacando el libro, que está en la osadía de hacerlo solo, solo autogestionado, ¿no? Sí, claro. Que se llama Gracias a Dios. Estaba justo contando eso y nos estábamos metiendo en un territorio para mí fascinante, Sí. que es el de las creencias y el de la espiritualidad. Por supuesto. Y pensaba también, ahora le vamos a trasladar la pregunta, no quiero ser redundante después cuando lo tengamos, Juani, pero hay como un, hoy por hoy, peso que tenemos nosotros en nuestras espaldas de ese mensaje de tenés que estar atento a las señales. Entonces vos decís, no llega nunca la señal o no estoy atento. O sea, O no la esas sé ver, claro. señales son espontáneas, uno se da cuenta después. Justo sobre eso estábamos hablando con Rashid, así que le traslado la pregunta. Estás hablando de señales, Ra, y quiero pensar en eso. Le decía recién a Juan, uno tiene como el peso de tenés que estar atento a las señales, no tenés que dejarla pasar. ¿Uno es tan consciente cuando esa señal sucede o se da cuenta después con el camino? Ah, bueno, acá esto me llevó a esto señal, y esto, claro. Y menos mal que le di pelota. No, sí, yo sí. Tengo rebote conmigo. Pero decía que en el momento no, pero sí entender que hay cierto hilo conductor en esto de las señales, ¿sí? No sé, de pronto yo me encontré leyendo un Corán por casualidad, porque yo leía los libros de religión como la historia, ¿sí? Por una cuestión de simple curiosidad y demás. Y leyendo un Corán me llega una llamada inesperadísima desde Arabia Saudita, que no tenía nada que ver con nada, y digo, ¿cómo es posible? Y eso en el libro lo cuento, cómo se fueron hilando las señales o encaminando hacia lo que pasó al final. Claro. Y sí, esa señal yo siempre la respeté, traté de seguirla, trato de seguirla, siento que todavía me pasa eso, es decir, a ver, me ha pasado mucho en esos años sobre todo, porque para uno tampoco fue fácil la distancia, estábamos hablando de Diego antes, pero ahora voy a lo personal y el exilio y los 13.000 kilómetros de distancia, y estar un año absolutamente solo, y que estando solo tener un problema grave de salud y 3 operaciones en 15 días, 3 cirugías en 15 días, solo en un hospital, sin visitas, sin nada, porque recién llegaba. Entonces, bueno, ese tipo de cosas también te van templando
y no son fáciles de sobrellevar, pero bueno, se fueron dando así, y el final de haber podido justamente trabajar al lado de Diego, que era un sueño impensadísimo, es algo que yo empecé a trabajar, yo empecé a hacer periodismo deportivo, con la única idea de alguna vez poder entrevistar a Diego. Mirá, qué bárbaro. Qué bárbaro, que ese era el motor, la piedra fundacional. Mío, sí. Yo entrevistaba al lateral derecho para no faltar respeto a nadie, de mi equipo de Deportivo Merlo, sí. Y lo entrevistaba cuando tenía yo 20 años o 21, sí. Practicando para el día, para cuando me tocara entrevistar a Diego. Qué Después avancé un poquito más, entrevisté jugadores del Nacional B, alguna vez, algunos más importantes. Creo que lo máximo en ese momento de mi primera etapa de trabajo allá en Solo Fútbol había sido Enzo Francesco, y me acuerdo estar entrevistando a Enzo, pero lo recuerdo como si fuera ahora. Terminar de entrevistar a Enzo Francesco y con toda la presión que eso conllevaba, y después decir lo que será cuando llegue a entrevistar a Diego. Claro. Así fue permanentemente. Qué bárbaro. Bueno, vos viste, Rayid, que nosotros que tenemos una responsabilidad y así la tomamos, que es un micrófono, que es una pluma, que es una cámara, nos pasa un montón eso. A mí, yo te escucho y se me pone la piel de gallina porque siento un poco esa reverberancia en mí. Cuando se pone la lucecita en roja de aire, nosotros estamos hablándole a ese que queremos que nos escuche, y con la fantasía o la idea de que pase lo mismo, de que llevemos una charla que motive, de que podamos conocer una historia que nos llegue, de poder tomarnos el tiempo suficiente para escucharnos. Hay un montón de cosas que están en juego, que claro, es un entrenamiento permanente, y a veces se nos da y a veces no. Vos tuviste la virtud, que incluso ahora se lleva al libro, de haber compartido con esa persona, pero qué interesante esto que decía Juani hace un rato. No desde la choluleada de la cotidianidad, sino de espectador, de seguirle los pasos, porque claro, hay una cosa que nosotros obviamos por el contacto y la cercanía, Rayid, pero solamente para dar un título, vos estabas en Emiratos, ahí en Dubái, siguiendo al Diego. ¿Por qué puntualmente? ¿Dónde deberíamos haber arrancado esta nota, para los que nunca te escucharon? ¿Cómo llegué ahí? Claro, ¿cómo se da todo para que vos estés cerca de Diego? Se dio señales. Yo había empezado varios años antes de esto del Wassel con un proyecto de redes sociales y sitios web para clubes de fútbol cuando eran muy incipientes. Estamos hablando de Facebook, de MSN, ¿no? Sí, Año 2006, 2007. Y igual que ahora con el libro, empecé a golpear puertas, en ese caso de clubes de fútbol. Recorrí desde Perico, Jujuy, hasta la calle de Comodoro Rivadavia, intentando meter mi proyecto, y no se daba. Y recuerdo que un día mi padre me dice, ¿por qué no intentás afuera? Claro. Y le digo, ¿y cómo hago? Me dice, vos vas a encontrar la forma. Entonces empecé a escribir mails genéricos, ¿viste? Entras al sitio web de un club y dice info@riverplay.com. Y ahí mandabas. Y a eso los mandaba con mi proyecto, con mi carpetita, meses así, que no recibía casi respuestas o más de no gracias. Y aparece un club muy chiquitito de Barcelona que se llama el Hospitalet, que les interesaba, qué sé yo, pero no me mandaban ni pasaje, me tuve que gestionar el pasaje, que me ayudaron también mi familia y demás. Me fui a Barcelona y empecé a trabajar con este proyecto en clubes pequeños de Barcelona. De ahí ya se empezó a hacer un poco más conocido este tema de mi proyecto, que hasta ahí era solo para Argentina, pero lo extendí un poco más. Porque en ese momento, Rayid, perdón, sí. en ese momento era más impensado el laburar a distancia. Digo, con esto que decías de gestionarte y tener que irte a Barcelona, porque hoy tranquilamente, obviamente que para el día a día... Para el día a día de un club y eso tenés que estar en el club, obviamente, para poder retratar bien todo. Pero hoy, con redes sociales y demás, se banca que en algún momento poder estar a distancia y sin embargo más o menos seguir manejando un poco los hilos. Pero en ese momento no. Soy community manager de 3 clubes de golf árabe en este momento. Claro. Desde la provincia de Formosa. Exacto. Qué maravilla. A eso justamente es lo que iba. Digo, más allá de todo lo que sume el estar presente, por supuesto, hoy toda la tecnología en sí y todo hace posible esto. Ahora vos en ese momento, 2006, 2007, era, bueno, me tengo que tomar
un avión y me tengo que ir a Claro. Barcelona, no había otra chance. Instalarse allí, Exacto. y porque había que ver los partidos, porque los partidos no es como ahora que llegan, ves cualquier partido, había Exacto. que ir y ver los partidos en la cancha. Ujú. Y de ahí pasé lo que yo llamo a primera división, que me contrata el Olympiacos de Atenas, de Grecia, ya por el 2008, y ahí sí ya se hizo más conocido el proyecto en Europa y en Asia, porque en el sitio web, que fue una revolución en ese momento, llegamos a hacerlo en 9 idiomas Claro. del Olympiacos de Grecia. Ujú. Y buscando los traductores para los idiomas, contacté a un saudí que me hacía un colega que me hacía la traducción al árabe del sitio de Olympiacos, Claro. y él me convoca o me invita, me presenta a la dirigencia del club Al Nasser de Arabia Saudita, y bueno, empecé a trabajar así, en Claro. Riyadh. Qué bárbaro. Claro, después vuelvo a Argentina, pero ya el proyecto era más conocido, y cuando también de casualidad un colega de Diario Le me dice, ¿vos sabés algo de que Maradona está por firmar con un club de Emiratos Árabes? Digo, no, ni idea, no lo sabía, no lo sabía nadie. Digo, ¿dónde sacaste vos? Me dijo, tal persona. Entonces empecé a investigar, a averiguar, y sí, a partir de los propios árabes les preguntaba, y llegué al club que era, que es el dato que nos faltaba. Es más, él me dijo Arabia Saudita porque en ese momento, si ustedes recuerdan, Dubái en el mapa internacional, es decir, no lo conocíamos. No, para nada. Yo Después se cuando me convirtió, dijeron claro. Dubái, te juro que googleé a Sí, ver sí. si era parte de Emiratos, si era parte de Arabia Saudita, Claro. si era un país, Sí, Y era un totalmente. ¿me Totalmente. entendés? Sí, clarísimo, clarísimo. Quiero decirles a todos, bueno, siempre pasa lo mismo, ¿no? Cuando, aparte, se ponen interesantes las charlas más con un amigo, como es Rajid, sucede eso, el tiempo vuela. Estamos casi cerrando el programa. Quiero decirte dos Dale. cosas muy cortitas, Rajid. La primera es, bueno, agradecerte profundamente tu tiempo, tu rato, tu amistad, tu don de gente, saber que es muy alentador saber que le estás poniendo el pecho a esto y que para nosotros es una cosa muy motivadora. Y vos sos como ese ejemplo, me voy a sacar de los títulos del típico diario online, ¿viste? Pero que dice Dale. que el destino te sorprenda haciendo. Yo te escucho y me pasa que en todo tu relato nunca paraste de hacer. O sea que hay cosas que de esa casualidad, de esa suerte, de eso que el destino te tiene preparado, pero no es que dejaste de hacer y de repente estabas en el sillón y te cae una. Estabas haciendo, lo fuiste a buscar, fuiste curioso, hay algo que te fue motorizando y llegaste a donde llegaste por eso. Entonces hay mucho mérito propio que quiero ponerlo en valor. Y después otra cosa muy cortita, porque pensé mucho cuando me hablaste de tu padre, que te dio eso de que te abre la puerta así como casi sin querer. A mí me pasa mucho con mi viejo, que dentro de todas las cosas que trata él de sumarse como a mis proyectos, ¿no? Desde el lugar del consejo, que está muy presente, hay muchas cosas que, claro, por ahí él no entiende tanto del tiempo que corre, de las redes sociales, de cómo se está moviendo el mundo por ahí. Sin embargo, me da 2, 3 cositas a veces siempre que es como, mirá cómo la ve el viejo, mirá cómo la ve el viejo. Y entonces pensé en esa, cuán importante haya sido para vos que te diga, pero pará, Rajid, ¿por qué no mirás más allá, ¿no? Del océano? Expandir los límites. Total. Expandir los límites, claro. Si no, y pensar en este momento, decir, Europa, no hay chance, ¿quién Claro. me va a dar bola? Claro. ¿Se entiende? Y probá. Y sí, yo eso le digo mucho a los chicos hoy. Hay muchísimos chicos muy talentosos que no le encuentran la vuelta, o están esperando que el medio lo llame, o que algún productor, o golpean puertas. Probá solo. En mi bio de Twitter dice, las herramientas del periodismo están en tus manos, a nadie le importa lo que diga tu CV. Sobre todo Mirá, hoy. muy bueno. Sí, Dejemos eso para el final, para cerrar este momento. Muy bueno. Así como se puede escribir un libro, se puede, los chicos que les va bien en las plataformas de stream, está todo ahí a mano. Mostrar que el talento está y no hay límites. No te cierres que le vas a escribir a los argentinos. Ujú. Le vas a escribir, si escribís en español, le vas a escribir a 400 millones, no sé cuántos son, 2.000 millones de personas en el mundo. Sí. Si escribí también en inglés si podés, que vas a llegar a 4.000. Y expandite, no adelante que las herramientas del periodismo están en las manos. Eso cambió muchísimo y es importante que los chicos lo sepan.
Qué bárbaro. Te lo dice un Perfecto. tipo que entrevistaba al Do de Merlo, soñando que lo entrevistaba al Lío y después compartió parte de su vida allá. Rayid, te quiero, te mando un abrazo inmenso. Desde acá todo el equipo, acá estamos. Las señas radiales están incluyendo ahora una que es con las dos manos como el Fideo Di María, el corazón. De parte de nuestro productor también te hago llegar ese afecto que tenemos todos por vos. Renovar siempre esto, la posibilidad de volver a hablar pronto. Chicos, los quiero mucho y ya saben, siempre a las órdenes, a disposición cuando necesiten a un charlatán a mano. Vamos todavía. Dale. Bueno, pará, ¿y el libro entonces más o menos se puede hacer un estimativo cuándo lo vamos a poder tener? ¿Más o menos? Sí, ahí te tengo que morder la lengua porque Ok, va a ser no digas nada. 24 25 de noviembre, pero va a ser una sorpresa grande. ¿Este año? Sí, ahora. Ah, espectacular. Ya está. Y hay una sorpresa grande que me faltan 2 detalles para confirmar y ustedes van a ser los primeros en saberlo. Me vuelvo loco. Vamos todavía, Rayid, te Dale. quiero. Dale. Acá me dice Dieguito que él ya hizo la compra online, ya está aportando a la causa. Bien, Diego. Nos encontramos pronto, Rayid. Abrazo inmenso. Seguí disfrutando del país que es precioso, más sobre todo donde estás. Dale. Gracias, chicos. Hasta pronto. Abrazo. Chau, chau. Abrazo grande. Qué lindo poder hablar con Rayid.